Vamos a continuar con los arquetipos sistémicos. Yo voy a trabajar con de erosión de objetivos y luego de eso los grupos que estén asignados pueden ya empezar a participar. Habíamos revisado antes el arquetipo que tiene que ver con resistencia al cambio. Es este. Este arquetipo partía de un ciclo negativo y tenía una presión contraria interna. A este mismo arquetipo le vamos a aumentar un factor externo. Esto se llama erosión de objetivos. Entonces tenemos una acción, un estado actual, un estado deseado, una diferencia que impulsa la acción. Un ciclo negativo. A la acción va a inhibir o impedir que se realice de la misma manera la presión contraria interna. Y el factor externo va a hacer que el estado deseado sea inamovible. Es como una balanza donde hay un peso mayor en un lado o en otro, tratando de buscar un equilibrio. Esta demora que se representa gráficamente entre el estado actual y el estado deseado no es una flecha que hay que manejar en el sentido de que el estado actual se convierte en estado deseado con cierta demora, no se representa de esa forma, sino que simplemente nos quedamos con un estado intermedio, nos conformamos con un estado intermedio. ¿Está bien? Un ejemplo de esto tiene que ver con el número actual de asignaturas aprobadas. Vamos a suponer que todo tomamos como un semestre. Todo se hace evaluación continua, se va calificando notas, tal como hacemos en la materia, y ustedes van ganando notas. El número deseado de asignaturas aprobadas, hay una diferencia y la diferencia hace que estudien más. A más estudio hace que el número actual de asignaturas aprobadas mejore. Esa es la idea, un ciclo negativo. Llegamos al estado deseado. La flojera puede impedir la acción de estudiar. La flojera puede inhibir la acción de estudiar. Si no se estudia mucho, entonces el número actual de asignaturas aprobadas no va a acercarse al número deseado. Hay una resistencia al cambio, si quieren. Ahora, ¿cómo podemos hacer inamovible el estado deseado? En este caso, la presión familiar. Un papá que les diga, no apruebas las materias, te vas. No apruebas las materias, trabajas. No sé. Algo externo al sistema mismo, a ustedes, que va a impedir que ustedes puedan dejar de estudiar. Entonces la balanza se está inclinando hacia este lado. Pero si la flojera es mayor y no importa mucho la presión familiar, la balanza se inclina a este lado y este estado va a fluctuar entre lo actual y lo deseado. Y de ahí tenemos el hecho de la erosión de objetivos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí, Inge. Ok. Vamos a entonces utilizar, ¿dónde está? La pizarra. ¿Se ve la pizarrita donde he pegado esa imagen? Sí, Inge, se ve. Ya. Aquí vamos a poner distintos ejemplos. Esa es la idea. Entonces, ya que el arquetipo se entiende, he colocado el arquetipo y vamos a ir cambiando cosas. Entonces, ¿qué otro ejemplo podríamos dar de erosión de objetivos? Partan de un ciclo negativo cualquiera, a ese ciclo negativo buscan una presión contraria interna y luego le buscan un factor externo. Vayamos por el peso. No sé si vamos a dibujarlo con otro color para que se pueda ver, no sé si me va a permitir rayar así. Ok, no se puede. Peso actual, ¿ya? Y vamos a poner, creo que va a ser más complicado hacer así. Sí. No es una herramienta adecuada. Vamos a suponer que tenemos el peso. Ufa, qué difícil es hacer con trackpad. No tengo un ratón a mano, así que estoy con trackpad.
Peso actual, peso deseado. Tenemos una diferencia. ¿Cuál sería la acción? Podría ser dieta. En el caso que Puede ser estemos, dieta. que estemos reduciendo de peso, Sí, ¿no? si Entonces, queremos aumentar. tenemos la dieta. Ok, vamos a enumerarla seguramente. Tenemos la dieta. A mayor dieta, mayor peso o menor peso. Menor peso. Ok. A mayor peso comparado con el peso deseado, ¿más diferencia o menos diferencia? Más diferencia. A más diferencia, más acción. ¿Cuál sería la presión contraria interna? Podría ser gula, puede ser. Ya podría ser, pero tal vez la falta de voluntad lo vamos a poner algo más simple. Ok. La falta de voluntad. ¿Cuál sería el factor externo que haga que el peso deseado sea inamovible, que tengamos que cumplir? Podría ser tal vez salud. Estado Salud. de salud. Ok. Entonces, la salud es algo que nosotros ya no podemos controlar, es algo externo, no es parte del sistema. La voluntad sí, la gula sí, pero la salud no. Entonces, la salud va a ser inamovible el estado deseado, el peso deseado. Probablemente nos quedemos con menos de lo que queremos, es decir, con mayor peso al deseado, pero bueno, es una pelea en una balanza entre la falta de voluntad y la salud. Otro ejemplo. Ejemplos. Podría ser, bueno, no sé si está bien, en estado de tal vez la economía, la economía o el dinero actual. Puede ser un dinero actual, un dinero deseado. En acción puede ser trabajar, en presión contraria, pues flojera, y en factor externo podría ser economía del país. Ya, pero la economía del país no va a obligarte a tener un dinero deseado. Entonces, um, puede ser la falta de empleo. Pero la falta No, de empleo no va a obligarte a tener un dinero deseado, porque esto es dinero deseado, dinero actual, trabajo, Tal vez podría floje. ser un alquiler, un pago de alquiler o pago, Ok, pago deudas entonces. Podría ser fácilmente deudas. Si una persona está endeudada, necesita esta cantidad de dinero y tiene que ganarle a la flojera. Es diferente. Mayor trabajo, más dinero actual. El signo se queda como positivo. Está bien. Ok, se entiende. 9. Vamos, no creo que quieran hacer 9 para su casa. Tal vez la de un deportista, el estado actual, la distancia actual, distancia deseada. La acción sería trotar, presión contraria, cansancio y factor externo, presión del entrenador. A ver, si es un trote o una carrera, una competencia, ¿cuál era la presión contraria interna? Cansancio, ¿no? El factor externo Sí. puede ser simplemente la competencia. El hecho de que a tu lado esté corriendo alguien con más ganas que tú y con más energía que tú. Y el estado deseado es la distancia alcanzada o la meta. Entonces ahí sí funciona. A más trote o más carrera, mayor distancia recorrida. A mayor distancia recorrida, menos diferencia con la distancia deseada, la meta. ¿Cuál es la presión contraria interna? El cansancio, la fatiga, va a hacer que no podamos correr de la misma manera. Pero la competencia va a hacer que saquemos fuerzas de flaqueza y podamos seguir corriendo. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? 8.
En el caso cuando ustedes muestren ya tienen que tener los ejemplos hechos, pueden utilizar PowerPoint o lo que sea, ¿no? No estar tratando de utilizar una pizarra digital como en mi caso, a menos que tengan un lápiz, es más fácil, pero en mi caso está un poco dificultoso eso. Otro ejemplo. Busquen un ciclo negativo, cualquiera, y ahí se le puede aumentar la presión contraria interna y el factor externo sin problema. Podría ser tal vez terminar la universidad, donde estado actual sea el semestre actual, estado deseado el último semestre, la acción sería aprobar. Después, la presión contraria, bueno, podría ser muchas cosas, ¿no? Podría ser tal vez la frontera. Y los factores externos, bueno, pues la necesidad por terminar la carrera, que sí. Ya, se parece mucho al ejemplo que les he dado de la presión familiar con el estudiar y el hecho de aprobar materias, ¿no? Se parece demasiado. Otro, Sí. otro. Inge, podría ser en cuestión de inventario, podría ser en inventario actual, inventario deseado y a la acción producir, presión contraria podría ser falla en las máquinas y factor externo puede ser demanda. Ya, puede ser. La demanda es externa y de alguna forma nos fuerza a tener un inventario porque tenemos que vender. La producción hace que el inventario actual sea el deseado y algún tipo de fallas en las máquinas va a hacer que no se pueda producir como se quisiera. Ok, 7. A ver, hay más, me imagino, presentes. Inge, buenas tardes. Ok, quiero que participen los que no están participando. Adelante. En estado actual podemos colocar un número de seguidores actuales. En estado deseado, número de seguidores deseados. En la acción, producir contenido. En la presión contraria interna sería la calidad del contenido. Y en factores externos, la competencia. No sé si la presión contraria interna es la adecuada, porque la calidad del contenido no va a hacer que incida o inhiba el producir contenidos, porque vas a seguir produciendo contenidos independientemente de la calidad. O sea, la calidad no te va a restar la acción y necesitamos algo que reste la acción, producción de contenidos. El tiempo tal vez puede ser. Podría ser tiempo, ok, está bien. 6. Inge, podría ser estado actual, no, de fuerza actual, en estado deseado, fuerza deseada, en acción, rutina de ejercicios, en presión contraria, falta de mancuernas, tal vez, y en factores externos, a ver, factor externo podría ser, no sé eso. Impresionar a las mujeres, tal vez. No sé si, bueno, puede funcionar. Si las mujeres se impresionan por unos músculos, podría ser, no sé. Eso se llama interés. Bueno, con tal que no sea el fierro no hay problema, ¿verdad? Ok, sí, funciona. Aunque la falta de mancuernas no va a hacer que no te puedas ejercitar. Puedes levantar cualquier cosa, hasta una piedra, y te vas a ejercitar. ¿Cuál sería la presión contraria interna correcta? Podría ser fatiga, falta de tiempo. Exactamente, eso está mejor. Ok. 6. Inge, ¿podría ser en estado actual software desarrollado, estado deseado software finalizado, en acción el programar, en la presión contraria serían los cambios del cliente y en factor externo sería el tiempo de entrega? La presión contraria interna está mal. ¿Alguien me puede decir por qué está mal?
La presión del cliente ¿Por qué no ha traído el programa? un factor externo. Porque el cliente es externo, no es interno. Más bien el factor externo puede ser la presión del cliente o el tiempo de entrega. Eso es externo. Pero interno, ¿qué sería? ¿Qué inhibe, qué impide desarrollar la programación? La complejidad, tal vez, si es el caso. Podría ser. La complejidad podría ser. Las distracciones podría ser. El entretenimiento, el ocio, cualquier cosa podría impedir la acción de programar. ¿Sí? 5. Están 24 en clase. Deberían haber 24 ejemplos. Bueno, entonces 5 para su casa. Yo no dije A ver, remontar un partido. A ver, podría ser los goles actuales y el deseado sería estar encima del rival, ¿no? bueno, la variable de estado tiene que estar siempre en los mismos términos. O sea, entiendo a dónde quieres ir, pero hay que colocar el estado actual y el deseado en los mismos términos. Tendría que ser goles actuales y goles deseados. No sé si eso representa lo que quieres, ¿no? Un poco difícil. Goles necesarios, tal vez, entonces podría ser. Ok, goles necesarios para ganar, ¿no? Sí. Tal vez no sería... La acción sería Ya, ¿cuál es la acción? hacer un gol. Ya, entonces aquí tenemos número de goles. Número de goles actuales, número de goles deseados o necesarios. Y aquí, hacer goles. Presión contraria interna. El cansancio. Ok, cansancio, vamos a suponer que están en tiempo suplementario ya. Factor externo. La incidencia del árbitro, tal vez. Podría ser, o simplemente el rendimiento del equipo contrario, También. ¿no? Ok, listo. 4. Podría ser tal vez subir escaleras, digamos, escalón actual, escalón deseado. La acción sería subir. La presión contraria podría ser dolor de rodillas. Y el factor externo puede ser un llamado de alguien arriba de la escalera o arriba de las gradas, mejor dicho. Ok, no hay mucho problema. Si se dan cuenta, sistema es sistema. 3. Los que no participan, a ver, vamos a detener un poco. Los que no participan, son 23, les decía, 22 en todo caso, no se están haciendo un favor, más bien se están perjudicando. El examen es algo parecido a eso. Yo les planteo un problema y ustedes tienen que buscar un arquetipo a qué se adecua. Si no tienen la suficiente práctica, les va a resultar muy difícil. ¿Cómo se practica? Haciendo que su mente pueda avanzar en pensamiento sistémico. ¿Cuál es la idea? Interrelacionar variables. Estamos modelando basado en arquetipos, es decir, encajonado en patrones. Es más fácil que modelar en forma libre. Se van a dar cuenta que en la segunda parte modelamos en forma libre. Y ahí va a ser más complicado. Para esa etapa necesitan haber pasado esta primera. Modelar encajonados en ciertas variables que ustedes tienen que buscarle las relaciones y la coherencia para el modelo, que es mucho más fácil que la segunda parte. Así que no se están haciendo un favor evitando participar. Al final no están con cámaras y tienen vergüenza, están hablando. Si se equivocan no importa. Si se dan cuenta cuando me plantean algún ejercicio les digo eso está mal, o esto debería ser algo así, o no sé, van a tener una realimentación directa, pero están intentando. Y se van a dar cuenta que si siguen intentando en todas estas clases, van a ir facilitando su pensamiento. Y cada vez que intente va a ser más fácil hacerlo. Pero eso es práctica. Si no quieren practicar, bueno, se van a dar cuenta en las notas de su examen.
Estábamos en 3. Sí, tal vez podría ser como acción, sería el lavar ropa para tener una cierta cantidad de ropa limpia actual y llegar a tener una cantidad de ropa limpia deseada, donde la presión contraria sería la flojera y el factor externo podría ser la lluvia o el clima. A ver, la lluvia, ¿cómo haría inamovible que tengas una cantidad de ropa lavada? Ah, A menos que te lo lave la lluvia. O sea, porque el factor externo si está... lloviera, entonces no estaría cumpliendo con lo que es mi estado deseado. Ok, si lloviera, estarías afectando tu acción de lavar. Aquí hubiese un factor externo, pero la lluvia, que estaría impidiéndote que laves. No sería interno, sería externo, pero estaría impidiendo que laves. No estaría ayudando a que haya ropa lavada. Y aquí el factor externo tiene que ayudar a que el estado deseado se cumpla. La presión contraria interna impide que la acción se realice, pero el factor externo ayuda a que el estado deseado se cumpla. El factor externo sería entonces la necesidad de tener ropa limpia. La necesidad de ropa limpia es interna. ¿Podría ser una exigencia de, pues, en este caso, una madre? Ya, podría ser, no sé, la exigencia de la mamá, de la familia, el que estén limpios, el que tengan ropa limpia, un factor externo. Uh-huh. O aún la sociedad como elemento externo. Ustedes salen a la calle y si están con ropa sucia, no se van a ver bien. Hay exigencias sociales de alguna forma para poder estar vestido en la calle, ¿verdad? Se van a dar cuenta que hay mucha diferencia con que vean un indigente y se nota que esa ropa no ha sido lavada en años o meses de una persona que está caminando y se esmera por arreglarse para salir. Hay mucha diferencia. Pero son exigencias sociales. Entonces la sociedad sería un elemento como factor externo para incidir en que la cantidad de ropa deseada, lavada, sea la adecuada. ¿Está bien? 2. Inge, buenas tardes. Tal vez podría ser en la acción hacer pan, estado actual, cantidad de pan, estado deseado, cantidad de pan deseado, y el factor externo tal vez aumento de pedidos. Y la presión contraria sería el cansancio. Ok, se parece mucho a los anteriores, pero no hay problema. Estamos elaborando pan, tenemos una cantidad de panes actuales y deseadas, vamos a seguir elaborando, estamos cansados para no hacerlo, entonces la acción de hacer pan se va a inhibir, se va a reducir y sin embargo la demanda de los pedidos que tenemos va a ser que tengamos que entregar una cantidad X de panes. 1. Tal vez podría ser en acción ver una serie en estado actual, el capítulo inicial o el capítulo en el que estamos, el estado deseado terminar la serie, como factor externo los spoilers que nos hacen y en presión contraria que no tenemos tiempo. Ok, funciona. Entonces se dan cuenta, no es complicado. Lo que estamos haciendo es buscar la interrelación de variables, pero ya teniendo un patrón al cual adecuarnos. Es mucho más fácil que sea libre. Entonces está bien. Hemos terminado con el arquetipo erosión de objetivos y vamos a continuar con los arquetipos que sus compañeros nos van a exponer. ¿Quién es voluntario para exponer? Inge, mi grupo podría comenzar con la exposición. Adelante. Pon tu pantalla, indican el arquetipo, explican el arquetipo y una vez que se entienda, empezamos con los ejemplos.
¿Se nota, no, la pantalla? Sí, se nota. Bueno, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 3, que lo conforman Rodríguez, Mendoza Javier, Tóxicos, Hernán y mi persona, Ortuño Peseño Marcel. Nosotros vamos a explicar los efectos a corto y a largo plazo. Dando una pequeña descripción, tenemos que los arquetipos sistémicos denominados de efectos a corto y a largo plazo son aquellos que usan una solución que genera un efecto a corto plazo. Este a su vez genera una ganancia que nos va acercando de un estado actual a un estado deseado, pero también ocasiona una ganancia a largo plazo. El arquetipo tiene la siguiente forma. En esta parte tenemos un estado actual. Pretendemos llegar a un estado deseado y para eso realizamos una acción. Pero esta acción puede o tiene un efecto secundario que va a ayudar a nuestro estado actual. Pasando a los ejemplos. Antes de los ejemplos, anda al anterior. ¿Se entiende? ¿Todos entienden el arquetipo? Fíjense que en la parte inferior tenemos un ciclo negativo y en la parte superior un ciclo positivo. No importa los signos que utilicemos. Y después del juego de signos tiene que quedar un ciclo negativo abajo y un ciclo positivo arriba. Ahora, ¿cómo se entiende el ciclo positivo de arriba? Entre la acción, efecto secundario, el efecto secundario hacia el estado actual y el estado actual hacia la acción. No hay una flecha, pero se sobreentiende que el ciclo sigue ahí. El estado actual hacia la acción. Y tiene que tener su signo implícito. Esos tres signos se tienen que conjugar para que tengamos ese signo positivo. ¿Se entiende eso? Inge, entonces es como tener una flecha imaginaria de estado actual a la acción. Exactamente, con su propio signo. Y el juego de signos debería dar positivo. Los arquetipos no implica que el signo esté colocado en un lado y tenga que respetarse. ¿Se han dado cuenta cuando hemos visto ciclos negativos? Se pueden cambiar signos, lo importante es que el juego de signos siempre nos dé negativo. Entonces lo mismo, en todos los arquetipos funciona de la misma manera. Los ciclos son los que se tienen que respetar. ¿Está claro? Ok, entonces empecemos con los ejemplos. ¿Podría empezar Rodríguez, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, para nuestro primer ejemplo teníamos un influencer, o sea, un youtuber que estaba queriendo crecer. Como estado actual tenemos que tiene una cantidad de seguidores actuales y quiere llegar a una cantidad de seguidores deseados. Para eso realiza la acción es hacer contenido, o sea, hacer videos, con la cual tenemos ahí nuestra acción que cada vez que va a hacer más videos va a acercar más a su estado deseado. Y a largo plazo ese youtuber se va a volver un influencer, con el cual al volverse influencer va a tener una cantidad mayor de seguidores. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le falta algo? ¿Tienen que observar? ¿Qué opinan? El hecho de que tengan número de seguidores actuales entonces va a incidir en que necesitan hacer más contenido. Y hacer más contenido los convierte en más influencers y más influencers, mayor número de seguidores actuales. Se cumple el ciclo positivo también. ¿Sí? Siguiente, Torrico. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El siguiente ejemplo se trata de la acción practicar. Se tiene como estado actual una técnica actual del jugador y un estado deseado, técnica deseada del jugador. Al momento de practicar aumenta la técnica actual del jugador, pero a largo plazo se vuelve un jugador experto. Eso sería. ¿Qué opinan?
Si no opinan y yo encuentro una falla, es un ejercicio para ustedes, a su casa, por si acaso. ¿Se entiende, no? Si yo encuentro una falla, va en contra de todos. ¿Qué opinan? El jugador experto, ¿cómo hace que la técnica actual del jugador se incremente? Es decir, a más jugador experto, más técnica actual del jugador. Mientras sea un jugador más experimentado, va a tener una técnica, o sea, más técnica actual del jugador. Si te fijas el ciclo negativo, la técnica actual del jugador va a frenarse con la técnica deseada del jugador. Entonces ese ciclo positivo de arriba estaría sobrepasando el estado deseado. ¿Se entiende la observación? Sí, entonces, ¿cómo sería? No hay problema, o sea, no necesitan repararlo, simplemente estamos observando los elementos que están ahí. Ortuño, siguiente. Bueno, en esta estamos simulando en este ciclo una guesa en donde se tiene un número actual de territorios conquistados y se pretende llegar a un número de territorios conquistados deseados, ¿no? Entonces, para esto se realiza la acción de atacar territorios. Eventualmente, a largo plazo, va a hacer que los territorios enemigos se rindan y va a aumentar nuestro número de territorios conquistados. ¿Qué opinan? No sé si está bien mi observación, pero cuando atacamos territorios no siempre se rinden los enemigos. Sí, o sea, no es una situación causal, ¿no? A más atacar territorios, mayor rendición. No es claro eso. En este punto, más a lo que nos referíamos era que a los territorios adyacentes, ¿no? A los que vamos a atacar, antes de que los ataquemos, se vayan rindiendo. Entonces, va a aumentar eventualmente nuestros territorios conquistados. Si se dan cuenta, con la invasión de Ucrania no funciona así. Están atacando territorios, pero no se están rindiendo. Entonces no es una causal directa. El atacar no hace que se rindan. El atacar puede provocar guerra, el atacar puede provocar defensa, el atacar puede hacer un montón de cosas, pero no directamente la rendición. Se rinden cuando están perdiendo, se rinden cuando ya no pueden hacer nada, pero no por el ataque. Y lo que están mostrando en el ejemplo es que hay un ataque y directamente el efecto es la rendición. Siguiente, Rodríguez. Ingeniero, tal vez ahí podría ser el temor o la incertidumbre de los territorios adyacentes. Eso es diferente, sí, o sea, más ataque, obviamente por eso justamente están saliendo de Ucrania un montón de gente, ¿no? Por el miedo, por el temor a morir. Entonces, eso sí, un ataque provoca la migración, provoca el terror, el miedo, la incertidumbre, el hambre, un montón de cosas. Pero hay que reordenar y rearmar en función de eso. Siguiente. Bueno, como en este ejemplo tenemos que actualmente cuando se quiere sacar mineral, como una acción tenemos excavar, tenemos unos túneles actuales y queremos llegar a una cantidad de túneles deseados. Como en este ciclo vamos a tener que excavar y vamos a tener más túneles actuales, eventualmente a mayor excavación que tengamos vamos a encontrar ya sea túneles naturales y va a aumentar la cantidad de nuestros túneles actuales. ¿Qué opinan? Perdón, ¿a qué haces referencia con túneles naturales? A un túnel que se haya creado por sí solo, como a la hora de estar, qué sé yo, cuando ha habido un pequeño derrumbe, ha habido un túnel que se ha creado de por sí a la hora de excavar y no lo haya hecho
las personas, los mineros, como estamos queriendo representar el ejemplo. Ahora vamos a ver el ciclo positivo en la parte superior. Vamos a suponer que el excavar hace que aparezcan túneles naturales. A más túneles naturales, mayor cantidad de túneles actuales. Pero entre túneles actuales y excavar, ¿cuál es la relación? Que mientras más excavemos, más túneles vamos a tener. No. Entre túneles actuales y escarbar. Porque ahí tiene que cesarse el ciclo positivo, no se olviden. A más túneles actuales, mayor escarbar, porque así se debería ver si queremos que sea positivo. Ok, siguiente. En el siguiente tenemos como aprobar materias como una acción y queremos llegar al estado deseado de tener varias carreras. Al aprobar materias tenemos un estado de carreras actuales egresadas y mientras más carreras tengamos vamos a tener mayor materias aprobadas y con el mayor tiempo vamos a tener también mayor materias convalidadas y ese va a ser el ciclo en el cual se va a tener, mientras mayor materias convalidadas, vamos a tener mayor carreras actuales egresadas y en el estado deseado vamos a llegar a las carreras deseadas a egresar. ¿Qué opinan? Veamos el ciclo positivo, que es el que se tiene que referenciar en todo caso como un efecto a largo plazo. Aprobar materias va a hacer que convalidemos más materias. Podría ser, si estamos en una misma área. Más materias convalidadas, mayores carreras actuales egresadas. Eso es lo que no es coherente. Porque si se cambian de carrera, se van a convalidar las que sean las más similares. Pero eso no implica que están egresando de la otra carrera. Pero se va a cortar el tiempo de egreso, digamos. Pero eso no es lo que dices justamente en tu variable de estado. Tu variable de estado dice carreras actuales egresadas. Las materias convalidadas pueden acortarte el tiempo, ok, de estudio. ¿Y al acortar el tiempo de estudio va a hacer que apruebes más materias? O sea, el ciclo positivo es el que no es coherente. Siguiente. Bueno, en este ejemplo estamos simulando la destrucción de distintas edificaciones, entonces tenemos un porcentaje actual de destrucción. Pretendemos llegar a una destrucción deseada y para eso vamos a destruir cimientos. Entonces, eso hace que aumente el porcentaje actual de destrucción y eventualmente va a hacer que las edificaciones caigan y asimismo aumenta el porcentaje actual de destrucción. ¿Qué opinan? Inge, el porcentaje actual no podría ser tal vez números de edificios destruidos tal vez. Ya podría ser. Sí, porque el porcentaje actual de destrucción parece más de guerra que de tumbar edificios, ¿ok? ¿Qué más? El destruir cimientos, vamos a suponer que hace que el número de edificios actuales sea el número de edificios deseados caídos, derrumbados, o el derrumbar como acción en vez de destruir cimientos, el derrumbar puede provocar el número de edificios caídos al número de edificios deseados caídos como ciclo negativo. Pero el destruir cimientos o derrumbar como efecto a largo plazo va a provocar caída de edificios. Ya el estado actual tiene que ver con eso. ¿Por qué el efecto a largo plazo tendría que hablar de lo mismo?
Tal vez el derrumbar a largo plazo provoca, no sé, contaminación, escombros, algo, o sea, pero no la caída de edificaciones, porque la caída de edificaciones ya está en el estado deseado, en el estado actual. Y es otro elemento el que tiene que aparecer en el efecto a largo plazo. Siguiente. Bueno, como siguiente ejemplo tenemos eso de la contaminación. Hubo una temporada que un francés vino a hacer la limpieza de los ríos y teníamos la idea de que él tenía que había una cantidad de suciedad en los lagos y él quería llegar a una cantidad deseada de lagos limpios, podríamos decir, que su acción era limpiar. Eventualmente eso a largo plazo iba a hacer que haya menos gente inconsciente, que bote menos basura a los ríos y que eso haya menos suciedad en los lagos actuales. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? No sé si está bien por la gente inconsciente. Porque el limpiar hace que reduzca mayor limpieza, menos suciedad actual en los lagos. Y nos vamos a acercar con una mayor diferencia a la cantidad de suciedad deseada que tenemos en los lagos. Ok, el ciclo negativo parece que está bien. A más limpieza, menos gente inconsciente con su entorno. Significa que se está creando conciencia, vamos a poner de esa forma. A más gente inconsciente con su entorno, menos suciedad actual en los lagos. Si hay menos gente inconsciente, hay más suciedad. Más gente inconsciente, menos suciedad. Sí, porque tiene que ser sentido contrario. Ahora bien, para que se cumpla el signo positivo, ¿qué signo necesitamos entre suciedad actual y limpiar? Positivo. Positivo. Entonces, a más suciedad actual en los lagos, mayor limpieza. Se cumple. Ok, siguiente. Ya, estamos simulando a una persona que quiere sacar una licencia de conducir. Entonces, su acción sería práctica de conducción. Tendría una categoría actual que puede ser no saber aún manejar. Ya con el tiempo va a aprender a manejar. Y su estado deseado sería categoría deseada, o sea, sacar una licencia inicial y luego seguir con otras licencias. Ya pasando el tiempo se volvería un conductor profesional. ¿Qué opinan? El ingeniero en lugar de categoría no sería habilidad en conducción actual y habilidad en conducción deseada, porque más o menos en nuestro contexto de Bolivia, la categoría no significa que seas experto conduciendo, porque simplemente puedes pagar por la licencia. Bueno, vamos a suponer que no pagan por la licencia, pero máximo la categoría que se puede llegar a tener es C. Entonces no se va a poder subir más. Sí, asumiendo que, por ejemplo, en la parte de conductor profesional, cuando a largo plazo ya sea en categoría C, va a pasar a ser su categoría actual. Entonces, ya no estaría pasando en la categoría deseada. Sí, o sea, ya va a ser difícil, va a detenerse en realidad. No importa cuánta práctica tenga, la categoría no va a cambiar. Lo que sí su compañero decía puede ser la habilidad, es muy diferente. A más práctica, mayor habilidad, mayor capacidad, se tiene cierta competencia. Uno más practica, tiene más competencia. Eso podría ayudar. Pero como está planteado, la categoría va a frenar. Se va a frenar la categoría, no va a ser un ciclo positivo. El ciclo positivo es algo que sigue, que sigue y que sigue. Es un crecimiento exponencial, no se olviden de eso. Siguiente. Bueno, mira, aquí estamos simulando un niño que no le gusta ir al dentista, entonces en un estado actual ponemos que tiene una dentadura imperfecta, en un estado futuro, puedes decirlo, que tiene una dentadura no deseada, ¿no? Donde se digiere. Entonces, mientras menos vaya al dentista, más dentadura imperfecta va a tener.
y a largo plazo podría conseguir caries, lo que empeoraría su dentadura aún más. ¿Qué opinan? No sería lo mismo la dentadura imperfecta que las caries. Al final la dentadura imperfecta se debe a las que tenemos caries. Pueden haber más factores en una dentadura imperfecta, digamos, dientes chuecos tal vez, mordedura imperfecta. ¿Qué opinan los demás? Hay un error entre la acción ir al dentista y el efecto a largo plazo, caries. Estás diciendo que más se va al dentista y más caries se obtienen, porque está con un signo positivo. Y debería ser al revés, ¿verdad? O sea, la idea es que la visita al dentista evite o aumente la higiene dental, por lo tanto, de alguna forma, se eviten las caries. Pero aquí está poniéndose al revés. Entonces, mejor no vamos al dentista y a largo plazo no tenemos caries. ¿Sí? Sí. Siguiente. Bueno, este es un joven que quiere vender sus productos y que tiene un inventario actual y quiere llegar a un inventario deseado, o sea, que tener menos productos, para lo cual va a realizar una acción de vender. Eventualmente las ventas va a hacer que el inventario actual descienda y a largo plazo va a provocar que tenga que realizar un pedido de productos. ¿Qué opinan? No sé si estoy mal, pero creo que el estado deseado podría considerarse como stock mínimo deseado del inventario, porque inventario deseado puede ser más o menos. Sí, o sea, en realidad lo que pretenden, me imagino, con inventario deseado es tener cero, porque lo que quieren es vender todo. Sí, ¿no? eso no Tienden a reducir. Y si venden mucho, obviamente van a tener, no sé, una mayor demanda, van a pedir más productos, su inventario va a crecer, lo que tienen que hacer es vender más, no está mal. Tal vez el término no sea el adecuado, como decía su compañero, en el inventario deseado. O sea, cuando uno tiene que explicar algo, significa que los términos que ha colocado están mal. Cuando el modelo se explica por sí mismo, significa que los términos que ha colocado son los correctos. Siguiente. Todos increíbles, 10 ejemplos. Está bien. Tienen 4 sobre 10. Y tienen 3 ejemplos los demás para su casa. 3 ejemplos de efectos a corto y largo plazo. Ninguno de los que se ha visto. ¿Está bien? Mientras menos participen, o si yo encuentro algún problema y ustedes no lo han visto, es tarea para su casa. Esa es la lógica de estos ejercicios grupales. En los ejercicios grupales tienen que exponer el arquetipo y 10 ejemplos. No pueden corregirlo. Si corregimos en tiempo real no hay ningún problema, pero no vale. Ya esa pregunta, basta que tenga una observación, ya está mal. No se preocupen por la nota que obtengan, de momento. Estamos empezando a practicar. Se van a dar cuenta que van a tener muchos trabajos grupales. Este es el primero. Así que se promedian todos los trabajos grupales. Así que no hay mucho problema. No le tengan miedo a equivocarse ahora. ¿Qué más? Inge, perdón, los que hemos expuesto el arquetipo igual tenemos que hacer los ejemplos. Todos. Okay. Todos. El trabajo es individual. El trabajo que les doy como tarea es individual. Esta es una nota diferente a trabajo grupal. Por eso les digo, ninguno de los ejemplos que sus compañeros han expuesto o los que hemos mejorado. No. Tienen que ser totalmente diferentes. 3 ejemplos. Entonces ya con esa experiencia para la siguiente exposición van a tratar de participar más los demás. Ayudan, coadyuvan, ejercitan, practican, piensan y también los que han hecho el ejercicio. Entonces es un trabajo grupal donde vamos a empezar a ver cómo se interrelacionan las variables. Funciona, es cuestión de que participen, son pocos.
23 son muy pocos para poder trabajar sin problema. ¿Dudas? Ingeniero, de los ejemplos que acaban de exponer, ¿cuáles son los signos que no se deben cambiar o se puede jugar con eso? En realidad pueden jugar con todos los signos, nada más que el ciclo negativo tiene que ser abajo y el ciclo positivo a largo plazo. O sea, el efecto a corto plazo es negativo, porque se cumple una meta. Y el efecto a largo plazo es positivo, porque en realidad no se va a poder frenar. Esa es la idea. Por eso les decía, cuando había categoría de transporte, por ejemplo, si no se puede frenar, tendría que ser C, D, E, F, G, H, Z, ZA, ZB, etc. O sea, no deberíamos dejar de parar. Por eso es que no ha funcionado ese ejemplo, por ejemplo. El efecto a largo plazo es positivo. No importa los signos que ustedes coloquen, tienen que sacar ciclo positivo. Y abajo, ciclo negativo. En todos los arquetipos tienen que respetar el signo del ciclo, no tanto el signo de la interrelación de variables. ¿Está bien? ¿Alguna duda más?